Hoy nos toca el capítulo número 8 del libro de Esther. El capítulo número 8 del libro de Esther. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El título del capítulo es Decreto de Asuero a favor de los judíos. Dice: el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias, que había desde la India hasta Etiopía 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a la lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa con la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey
con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. A los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vamos al inicio. Dice: decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. ¿Recuerdes el devocional de ayer que estuvimos leyendo? Amán fue ahorcado. Recuerden que hablamos que lo que uno siembra se cosecha. Eso le enseña la palabra. Usted siembra amor y va a cosechar amor. Eso es como hoy en día en lo natural. Usted siembra un árbol de limoncillo y ¿qué va a cosechar? Limoncillo. Usted siembra un árbol de manzana, se va a cosechar manzana. Entonces nosotros sembramos odio, ¿qué se va a cosechar? Odio. ¿Y qué sembró Amán? Odio, muerte. Él odiaba a Mardoqueo y a todo el pueblo judío y quería desvivirlo. Hasta le hizo una horca. ¿Y qué fue lo que cosechó él? Muerte, odio, porque él mismo fue desvivido en la misma horca. Fíjense que lo que él deseó, lo que él habló, se devolvió sobre él. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca se devuelve a nosotros. Lo que sale de su boca, eso se devuelve a usted, porque lo que se siembra se cosecha. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces vemos aquí que el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella, o sea que era su familiar. Y le quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. O sea, fíjense, para que administrara la casa de Amán. Después dice que volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tomado contra los judíos. Recuerden que ya el edicto, como lo dice aquí, ya lo habían hecho, ya el rey había firmado, ya había sellado, ya se había enviado la información. Y era que de tal fecha, tal día, iban a desvivir a todos los que fuera judío. Y iban a quitarle los bienes, todo. Todo el mundo allí iba a morir, lo que era el pueblo judío. Ellos habían dado una fecha exacta. Entonces, ¿qué quería Esther? Ya una parte ya Dios la había arreglado, ya había desenmascarado al enemigo. Recuerde que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. O sea que no es contra las personas, sino con lo que está operando en las personas. Y vemos que en Amán estaba operando el maligno. Se le metió entre ceja y ceja, quiere la muerte para Mardoqueo y para todo el pueblo judío. Entonces, ¿qué sucedió? Ya Dios sacó todo a la luz, ya se le había quitado la careta a Amán, ya hasta Dios mismo, fíjense, que permitió la muerte del enemigo de Amán, que quería la destrucción para el pueblo judío, pero todavía quedaba una situación. Ya se había enviado las notificaciones para que fuera muerto todo el que fuera judío y le quitaran todo, perdieran sus pertenencias, todo. Entonces vemos que aquí Esther todavía
Estamos, vamos a decir, en ese proceso. Esther habla con el rey, aquí dice que se le echa a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad, lo que había hecho Amán, y su designio de que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadata, Agageo, que escribió para destruir los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Fíjese que Dios allí hizo justicia. Escribid pues vosotros los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Fíjense lo que sucedió aquí. Dios está en el asunto, Dios está en el asunto porque Dios ha obrado. Fíjense lo que Dios ha hecho, el permitir que Esther quedara reina, todo con un propósito. El que Esther estuviera involucrada en esto para salvar al pueblo judío, pero sabemos que detrás de todo esto estaba el Señor, porque el Señor siempre va a defender a su pueblo, el Señor siempre va a meter su mano, no va a permitir que el enemigo logre lo que sus planes. Entonces vemos aquí la intervención de Dios, claro que se ve. Pero fíjense que a pesar de que Dios aquí está en el asunto, la situación de aquí es tan grave lo que sucede, estamos hablando de una destrucción, del pueblo de Dios, de todo esto que sucedió. Aunque es algo complejo, de alguna manera, pues Dios allí obra y se logra pues al menos resolver el asunto. Entonces esto nos hace ver a nosotros que muchas veces en nuestras vidas, nosotros vivimos cosas complejas, problemas, situaciones que se presentan fuertes, que sencillamente, Dios permite que nosotros vivamos. Dios es un Dios de propósito. Dios permite que nosotros vivamos esas situaciones fuertes, que pasemos por esos desiertos, que pasemos por esa prueba. ¿Qué más desierto pasó? ¿Qué más prueba pasó Job? ¡Wow! Es digno de dar ese ejemplo de Job, donde lo que él estaba viviendo era permitido por Dios. Cosa terrible. El habérsele muerto todos los hijos en un día, 10 hijos. El quedar arruinado después de prácticamente ser multimillonario, como dijéramos hoy en día. Todavía le queda la mujer que debe apoyarlo. ¿Y qué le dijo? Que maldiciera a Dios, que se muriera y maldiciera a Dios. O sea, vivió cosas terribles. Dios lo permitió que viviera cosas terribles, siempre con un propósito. Pero a la final, ¿qué fue lo que pasó a la final con Job? Los amigos, que eran supuestamente los amigos, le dijeron que si eso le habría pasado por algo era. Entonces, pero a la final, ¿qué vimos nosotros? Después de todas esas pruebas, la prueba terminó, porque las pruebas no duran toda la vida. Tienen una fecha determinada. Y vemos que a la final, ¿qué dice la Biblia? Que Dios bendijo a Job. El doble. El doble. Entonces tenemos que entender que de alguna u otra manera, cada ser humano, cada hijo o hija de Dios, vive también cosas fuertes, pérdidas, de repente problema fatal financiero, quiebras. Entonces vemos que Job era un hombre de Dios. Ahí dice que era un hombre de Dios. Y se le murieron los 10 hijos en un día y quedó arruinado. Entonces estamos viendo que a hombre de Dios le pasa eso. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que a nosotros no nos va a pasar nada? Donde la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones, dice, es necesario entrar al reino de los cielos.
Es como cuando alguien va a la guerra. ¿Quién va a pretender ir a la guerra y que no le pase pero nada? Ni un rasguño, ni un golpecito. Eso es imposible, porque aunque sea un golpe, aunque sea un hematoma, aunque sea un rasguño, estamos hablando de una guerra. Entonces la palabra de Dios nos enseña que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Entonces parte de lo que nosotros vivimos son parte de nuestros procesos que tenemos que vivir, que tenemos que pasar. Y tenemos que ser valientes para pasarlo, no quejándonos. Ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? No. Asuma lo que está viviendo con una actitud de fe, con una actitud de valentía. Señor, aquí estoy viviendo eso, pero yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú nos vas a ayudar. Señor, se presentó esto, sabemos que el enemigo se está levantando, pero eres tú quien nos da la victoria. A la final, tú nos vas a dar la victoria. Y hemos visto que todo lo que ha pasado en el pueblo de Israel, se presentan problemas, situaciones, pero a la final el Señor les da la victoria. Cuando vemos que ellos hacen lo correcto, ¿no? Cuando vemos que ellos hacen lo obediente, el Señor les da la victoria. Porque cuando ellos se han apartado de Dios, han hecho lo incorrecto, cuando ellos han desobedecido la palabra, el Señor se ha apartado de ellos. Eso lo dicen las Escrituras. Y no podemos negar eso. No lo podemos negar. También tenemos Deuteronomio 28, que dice las bendiciones por la obediencia. Que si usted obedece y vive, el Señor le va a bendecir. Pero si usted desobedece y vive a su manera, ahí dice que maldiciones vienen sobre la persona. Entonces no podemos borrar el Deuteronomio tampoco. Y en muchas partes de la Biblia habla eso. En Apocalipsis, en muchas partes de la Biblia. Entonces vemos que pues ellos tuvieron que pasar eso, el pueblo tuvo que pasar eso. Fíjense algo tan terrible, porque el enemigo se levanta, el enemigo hace sus tramas, el enemigo hace todo su complot. Pero cuando uno está aferrado ahí a Cristo, fíjense que ahí se metieron en ayuno, se metieron en oración, buscaron del Señor. Y fíjense cómo el Señor se glorificó, dándole gracias a usted, gracias ante el Rey. Fíjense cómo ya el Señor prácticamente hizo justicia. Amán fue muerto, desvivido. El enemigo prácticamente. Y ahora está la parte, bueno, ¿ahora qué hacemos? Se mandó el edicto en todas partes, ya estaba ya sellado todo por el rey, como dice allí, las leyes en ese entonces, todo edicto que se da, decreto que esté sellado por el anillo, ya eso no hay marcha atrás, ya se selló. Pero a la final, fíjense cómo está todavía la misericordia de Dios, o sea, de alguna u otra manera el Señor resuelve. Por eso que siempre les digo que nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque de alguna u otra manera el Señor resuelve. Si usted está allí, si usted está pegado con el Señor en oración, buscándole, clama a Dios, el Señor le va a escuchar y de alguna u otra manera el Señor interviene y ayuda. Puede ser que las cosas no las haga a su manera, porque Dios no piensa como nosotros pensamos. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, pero Dios interviene. Dice, le estaba diciendo a Esther, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribí pues, fíjense cómo dice aquí, ¿no? Esther, le han dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado a Amán en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Si ustedes profundizan eso, vemos nosotros allí que ahí ¿quién operó allí? Fue el Señor. Es como si el Señor dijera, bueno, permitió la muerte de Amán por cuanto se levantó en contra de mi pueblo. Permitió la muerte de Amán del enemigo por cuanto se levantó en contra de mi pueblo. Acuérdense que ese era el pueblo de Dios, el pueblo judío. Dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciese. Le estaba diciendo eso. Dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y sellarlo con el anillo del rey. O sea, yo tenía que hacer otro edicto. Tenía que enviar otra carta y sellarlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. O sea, ya no se puede cambiar, ya no se puede anular. Una vez que es sellado, ya no se puede.
Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, ¿qué? Hagan ustedes otro edicto. Y también lo sellamos. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, y cada provincia según su escritura, y cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales. ¿Y qué fue lo que escribieron? Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, o sea, que ellos que se defendiesen. Eso les iba a permitir, fíjense que ellos iban a permitir tener la facultad, el poder ellos, de poder defenderse cuando vinieran a atacarlos, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruirlo. O sea, que ellos se defendieran porque pronto iban a llegar a destruirlo, y ellos podían defenderse de esa gente que les iba a atacar y que los iba a matar, dice, y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. O sea, que iban a llegar a atacar a los hogares, iban a matar a los judíos y se iban a apoderar de los bienes, iban a ir a agarrar todo. Fíjense, eso no es terrible. Eso es terrible, muy terrible. Una cosa terrible. Fíjense que no se pudo eliminar ya el decreto que se había hecho, pero tuvieron ellos que hacer un nuevo decreto. No anulaba el primero, pero al menos ya ellos se podían defender. O sea, era legal, vamos a decir así. Ya con el permiso del rey, dando la autorización del rey, que ellos podían defenderse. O sea que ahí iba a haber masacres, muertes. Porque cuando se defendieran, ahí iban a haber muertos. Pero iban a tener su derecho de defenderse, de defender lo suyo. Si eso nos vamos, fíjense, ¿no? Si nosotros nos vamos hoy en día, muchas veces el enemigo, hay decretos que el enemigo lanza, que son decretos de maldición. Pero hoy en día, en el nombre del Señor Jesucristo, no puede anular esos decretos, esas palabras de maldición, esos decretos en contra de los hijos de Dios en oración. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero vemos que cuando es Dios que declara un decreto, Dios mismo, vemos que eso no puede ser revocado jamás. ¿Por qué? Porque es por Dios mismo, sellado por Dios mismo. Y ningún hombre, nadie, puede revocar lo que Dios declara. Es como cuando la palabra de Dios dice que Él abre puertas delante de nosotros que nadie puede sellar. O sea que lo que Dios hace, si Dios viene y abre puertas, nadie puede cerrar esa puerta que Dios abrió. Si Dios declaró algo sobre tal persona, nadie puede cambiar eso que Dios decretó. Porque los decretos de Dios no se pueden revocar. El único que puede revocarlo es Él mismo. Pero ya lo que Dios habla, imagínense, esa es la palabra mayor, el decreto mayor. Fíjense que si aquí un simple mortal, que era el rey, mandó un decreto para la muerte de todos los judíos, y estaba sellado, y ese sello con el anillo no se podía revocar, como él dijo, eso no se puede, ya se selló. Imagínense cuánto más Dios, que es el Dios, el Todopoderoso. Todo lo que Él habla, todo lo que Él decreta, aún la palabra, todo lo que dice, está ya sellado y no se puede revocar. Al menos que Él es el mismo el que tiene el poder, la autoridad del mismo revocarlo, porque Él es Dios. Y la Biblia dice que Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera. Y cuando el enemigo envía un decreto, cuando el enemigo envía decretos, maldiciones, nosotros como sus hijos, que somos herederos de Dios, herederos con Cristo, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, nosotros tenemos esa autoridad en el nombre del Señor Jesucristo de cancelar y anular todo decreto de las tinieblas. Fíjense eso. Entonces dice, en un mismo día,
en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos. Decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, ellos prácticamente, vamos a decir que como dijéramos hoy en día, Dios mío, recobré vida. O sea, ya había un decreto para muerte, ya ellos estaban sentenciados a muerte. Y de repente este decreto que Dios permitió así, donde dice que ellos se podían defender, podían reunirse y defender su vida y todas esas cosas, y no permitirle nada a la gente. Ya era algo legal, tenían su derecho. Ya eso era como que Dios mío, otra vez, gracias a Dios. Dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y de placer. Muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos caía sobre ellos. ¿Quién cree ustedes que puso allí ese temor? El Señor. Porque el Señor estaba en el asunto. Cuando el Señor está en el asunto, miren, todo se da, todo fluye. Y fíjense que aún mucha gente de ellos se convirtieron a judíos. Se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Quién hacía eso? Era Dios. Dios hacía, como siempre leemos allí, y Dios hacía, cuando Dios hacía caer temor en los pueblos. Y fíjense aquí, como ellos cayeron temor también de ellos sobre la gente. Todo eso lo hace Dios. Todo eso lo hace el Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que siempre Dios tiene todo bajo control. Dios siempre tiene todo en sus manos. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar. Porque Él es Dios, Él es todopoderoso. No importa la situación tan grande, tan difícil, tan fuerte que sea. No importa. Si el Señor le está permitiendo vivir eso, bueno, usted valiente, eche para adelante. Y clame a Dios, ayune a Dios, métase con Dios. Y Dios allí le va a obrar, va a hacer. En el nombre del Señor Jesucristo va a hacer. Confía en el Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en cada uno de nosotros, haciendo por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos, oh Dios, esta tu palabra con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos.